Viernes 13. ¿Por qué se considera de mala suerte y cómo llegó a serlo? Las fechas del calendario se alinean para darnos un viernes 13. Los precios de los boletos de avión tienden a bajar. Tu supersticioso jefe evita reuniones importantes y durante todo el día hay una pequeña parte de ti que espera que ocurra algo extraño. ¿Por qué 13? El miedo al 13 en las fechas se remonta a siglos atrás y muchos creen que se origina en el código de Hammurabi, que según los informes omitió una ley 13 de sus códigos legales escritos. Sin embargo, en realidad esto fue solo un error cometido por uno de los traductores que simplemente omitió una línea de texto. Tales supersticiones han persistido incluso entre las mentes más grandes de la historia. El gran compositor austriaco-estadounidense Arnold Schoenberg padeció un caso tan grave de triskaidekafobia, el miedo al número 13, que omitió la numeración de la medida 13 en alguna de sus obras posteriores, sustituyéndola por la notación 12A. Según los reportes, también temía profundamente morir en un año o en una edad que fuera un múltiplo de 13. Cuando cumplió 76 años, un colega sugirió que sería un año desafortunado porque 7 más 6 es igual a 13. De hecho, Schoenberg falleció ese año, el viernes 13 de julio de 1951. ¿Por qué el viernes? La asociación negativa del viernes tiene específicamente una combinación de orígenes religiosos y culturales. Algunos cristianos creen que el viernes es de mala suerte porque fue el día de la semana en que Jesús fue crucificado. En los siglos XIV y XV, personajes y escritores provenientes comenzaron a denunciar públicamente ese día con poco contexto sobre el por qué. Los cuentos de Canterbury de George Chaucer describe el viernes como un día de desgracia y el dramaturgo Robert Greene definió la Friday Face o el rostro de viernes como una mirada triste de consternación o angustia. ¿Por qué el viernes 13? Como era de esperar, no estamos exactamente seguros de la evidencia histórica que hizo del viernes 13 un sinónimo de mala suerte y superstición. Hay muchas teorías que se remontan a los siglos anteriores, pero la mayoría de ellas han sido completamente descreditadas. La verdadera histeria por el viernes 13 comenzó en el siglo XX. Muchos se remontan al libro de Thomas Lawson, Friday the 13th, viernes 13, que trata sobre un corredor de bolsa que elige ese día para hacer colapsar deliberadamente el mercado de valores. Un año después, en 1908, The New York Times se convirtió en uno de los primeros medios de comunicación en reconocer las supersticiones del viernes 13. Más tarde, en la década de 1980, la popularidad de la franquicia cinematográfica Viernes 13 se sumó al fenómeno cultural. Según esa lógica, el viernes 13 podría ser tan afortunado como desafortunado, dependiendo de tu perspectiva. Entonces, en lugar de tenerle miedo a esta misteriosa fecha, intenta incorporar algunos rituales positivos en tu vida y espera a ver lo que sucede.